dijimos que en vez de construir 2.5, el motor construyó 3 grados. Entonces debemos hacer el cálculo nuevamente para el build rate. Si en 45 pies obtuvimos 3 grados, en 100 pies X. Entonces, si divides 300 entre 45, te da 6.6 grados por cada 100. Y ese es el valor que vas a utilizar para hacer el cálculo nuevamente de cuántos pies vas a deslizar para los 2.5. ¿Me sigue? Sí, sí. Entonces, como dio 6.6 grados por cada 100, tú dices 6.6 grados equivalen a 100 pies, 2.5 grados equivalen a X. Ese valor dio 38 pies. Entonces, la mecánica es arrancar calculando cuántos pies voy a deslizar con el valor teórico. Cuando obtenga el survey, saco mi cuenta nuevamente, calculo el BUR y calculo los pies a deslizar. Deslizo lo que me dice el BUR real del motor y vuelvo cada vez que hago un slide, cada vez que tomo un survey, calculo cuál es la tasa de construcción. Y de acuerdo a la tasa de construcción, voy a deslizar más o menos. Eso es un cálculo súper sencillo. Por eso es que mucha gente no le gustaba explicar cómo eran los cálculos para construcción de una curva. ¿Cuántos pies va a deslizar? ¿Cuántos pies va a rotar? ¿Se entiende eso? Sí, claro. Eso es importante porque eso es lo básico. Entonces, una vez calculado el intervalo a deslizar, después se toma el survey. Aquí tengo otro ejemplo. Vamos a hacer este cálculo. Ya. Inclinación del pozo después del survey es 4.4. Si teníamos 2.2 al inicio, ahora tenemos 4.4. ¿Cuánto construyó el motor? Lo escucho. El 75%, ¿no? No. Si teníamos 2.2 grados al inicio del pozo y ahora tenemos 4.4, ¿cuántos grados construyó? Hagan el cálculo de 2.2 grados con 45 pies de line para ver cuánto le va del BUR. Hagan el cálculo. Deslizaron 45 pies y obtuvieron 2.2 grados. Entonces, hagan el cálculo para ver cuánto les da el build rate. Es el nuevo build rate, pero es el real, porque ya lo estamos teniendo ya con valores reales. No estamos partiendo de un valor teórico. Entonces, es muy importante. Cuando están saliendo de la vertical, los VHA rinden el 75% de su valor tabulado. Eso está ya por experiencia ya. Esa es una práctica que por experiencia lo hacemos. Porque ¿qué pasa? Si haces el cálculo con el valor, tomando el valor teórico en cuenta al 100%, te va a dar a que deslices mucho menos. Entonces puedes salir por debajo de lo que te pide el plan, como puede ser como en este caso. En vez de dar 2.5, me da 2.2. Pero esto es para mostrarle a ustedes cómo se realiza el cálculo. Pero en realidad, siempre hay que tomar en cuenta, siempre, el 75% del valor teórico para el inicio. Entonces, de ahí vas a ir calculando los build rate reales. Deslizas, tomas el survey y ves cuánto te dio la inclinación. Cuánto construyó. Entonces tú dices, si tenía 2.2 y me dio 2.8, entonces quiere decir que construyó 2.6 y vuelve a sacar el cálculo. 2.6 grados en 45 pies, en 100 pies X. Entonces ese va a ser tu nuevo build rate.
a partir de ese window rate, tú dices, bueno, necesito construir para el siguiente survey, en vez de 2.5, voy a construir 2.4, porque en el anterior ya construí más de lo que me pedía. Si, por ejemplo, el dogleg que le piden es de 2.5 y construimos 3, para el siguiente hay que construir no 2.5, hay que construir 2. Porque si tenemos el delta de inclinación, es decir, que la inclinación que me pide el pozo en un punto es 4 y tenemos 5, el delta va a ser 1 grado por encima. Y vamos a empezar a irnos por encima de la curva. Obviamente, hay que ir siempre por encima de la curva, pero no valores descabellados de 50 pies. Porque acuérdense que tenemos un target que debemos llegar. Pues si nos vamos por encima, nunca vamos a llegar al target. Es como el avión. El avión viene, para aterrizar tiene que estar en las coordenadas de la pista. Si el avión sigue por encima, va a aterrizar más adelante. Entonces, igual es el pozo. Debemos ir por arriba, que de tal manera que nos estemos acercando al punto de aterrizaje, podamos llegar con la inclinación que requiere, al punto que se requiere. Por eso es que los pozos horizontales tienen que ser prácticamente exactos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si tenemos una inclinación mayor, disculpa, tenemos una curva, una distancia por el plano muy elevada, para uno poder bajar a lo que te pide el plan, tienes que empezar a dejar de construir el ángulo para que él empiece a tener un delta de inclinación negativo y esa curva comience a caer a las coordenadas. Pero entonces vamos a llegar a las coordenadas de aterrizaje con menos inclinación. Entonces, el pozo direccional tiene que ser lo más exacto posible para llegar a las coordenadas de aterrizaje con la inclinación que requerimos o que requiere el plan. En los pozos tipo J, tipo S, ¿ok? En este caso no son tan críticos como los pozos horizontales. De pronto en el pozo, en ese tipo de pozos tienen un target de radio, puede ser de 25 a 50 pies. Entonces, para esos pozos, si está dentro del radio de 25 o 50 pies, no hay problema, porque ya él va a producir de ahí. En cambio, el pozo horizontal, no, porque tenemos que llegar al yacimiento y a partir de allí es que van a hacer la perforación del geosteering. Vamos a empezar a navegar dentro del reservorio. En cambio, el pozo J vertical o tipo S, simplemente llegaste a un área determinada del yacimiento dentro de ese radio que están dando. La tolerancia es mucho mayor, ¿no? En cambio, en pozos horizontales no. Porque o llegamos al punto que es, o estamos fuera de rango. Entonces, estos pozos horizontales se requiere de mucha más habilidad, muchas veces, y experiencia, ¿no? Para nosotros llegar al punto que debemos llegar. Por eso, yo en mi caso particular, cada vez que voy a comenzar el pozo, hago una proyección desde el kickoff hasta el punto de aterrizaje. Entonces, haciendo una proyección de toda la fase, podemos visualizar un problema mucho más temprano. Porque si vamos proyectando cada 200 pies, no vamos a poder visualizar si lo que estamos haciendo ahorita nos va a afectar al momento del aterrizaje. Entonces, es buena práctica hacer una proyección desde el kickoff hasta el punto de aterrizaje.
para lo que se vaya haciendo al momento, podamos ir visualizando cómo vamos a quedar en el aterrizaje.